Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 11 y les vamos a estar hablando sobre los críticos del clasicismo. Mi nombre es Zaida Ábalos. Nos centraremos en analizar cuatro perspectivas clave que representan críticas y alternativas al clasicismo en la historia del pensamiento económico, un panorama de la disidencia, la escuela histórica alemana, la crítica socialista y el marginalismo. Un panorama de la disidencia. Vamos a hablar sobre Saint-Simon, Sismondi y Liszt en este apartado. Saint-Simon, un profeta del industrialismo. Era un excéntrico y un profeta, nacido en la nobleza francesa y también afirmaba que era un descendiente de Carlo Magno. Razón e identidad de los intereses de clase. Para Saint-Simon, la ciencia y la industria constituían los sellos de la edad moderna y su mayor interés era reorganizar la sociedad de manera que fuesen eliminadas todas las barreras al desarrollo de aquellas. Vio que en el aumento de la producción radicaba el bienestar futuro de la sociedad. Adam Smith había demostrado cómo podía alcanzarse fuera de la política por medio de una confianza general en el principio del egoísmo. En contraste, Saint-Simon halló la clave para aumentar la producción en la razón y en la identidad de los intereses de clase. Su singular desconfianza en el egoísmo se apoyaba en su descubrimiento en el estudio de la historia. Se dio cuenta que la cooperación económica y la organización industrial brotarían espontáneamente del progreso de la sociedad. La organización social. El principal objetivo del nuevo orden de Saint-Simon era aumentar el control de los seres humanos sobre las cosas y no sobre las personas. El control implicado en la estructura organizativa que proponía no es gobierno en el sentido tradicional, sino más bien una administración tradicional. Lo que Saint-Simon defendía claramente era la pericla de artistas, científicos y dirigentes industriales fuera formalmente reconocida y utilización en la concepción y planificación de las obras públicas destinadas a aumentar el bienestar social. Había ideado un plan, lo cual se llamaba o lo llamaba Parlamento Industrial, que constaba de tres cuerpos: la Cámara de Inventos, de Examen y de Ejecución. El mismo Saint-Simon limitó el concepto de planificación centralizada de ese Parlamento Industrial solo a la realización de obras públicas, y en esto no se apartaba de la tradición económica clásica. Fue más allá que la economía clásica en otros aspectos. Por ejemplo, dio una nota claramente keynesiana cuando argumentó que el gobierno, si fuese necesario, debería proporcionar empleo a los sanos y asistencia a los incapacitados. La mayor desviación de Saint-Simon respecto al liberalismo económico clásico fue su desconfianza en el egoísmo como guía y su insistencia en que sería sustituido por la cooperación y la identificación de los intereses de clase. En los últimos años, los escritos de Saint-Simon adquirieron un tono más religioso y sus seguidores con el tiempo modificaron su doctrina hasta hacerla casi irreconocible. De este modo el bienestar del consumidor. Sismondi, por otra parte, aunque reconocía las ventajas que en orden a la reducción de costes tenía la maquinaria, se percató de que tales beneficios no justificaban el perjuicio ocasionado por el desempleo tecnológico. Según Sismondi, puesto que cada individuo que queda sin empleo es un consumidor que ha visto drásticamente reducida su renta, mientras que un número mayor de máquinas produce simultáneamente un mayor producto, el exceso de producción y la crisis económica aparecerán de modo inevitable. Sin embargo, la conclusión de Sismondi no se sigue necesariamente de lo anterior. Él fue incapaz de ver o no estuvo dispuesto a admitir que el crecimiento del producto crea con frecuencia oportunidades adicionales de empleo. El desacuerdo de Sismondi con la economía clásica se basaba menos en principios teóricos que en su método objetivo y conclusiones. Una ciencia que se interese solamente por los medios de incrementar la riqueza sin estudiar la finalidad de tal riqueza sería,
en opinión de Sismondi, una falsa ciencia. En un sutil ataque a la teoría del egoísmo, Sismondi señalaba que en la lucha por la obtención de una ganancia personal, no todas las fuerzas individuales son iguales. De ahí que la injusticia puede triunfar con frecuencia respaldando la fuerza pública, lo que se considera que es imparcial, pero que, de hecho, sin examinar la causa, siempre se coloca del lado más fuerte. Friedrich List y el Sistema Nacional de Economía Política. La crítica de List a la economía clásica, List se opuso enérgicamente a las tendencias absolutistas y cosmopolitas de los economistas clásicos. Sostenía que estos deducían principios que suponían válidos para todas las naciones y todas las épocas. En contraste, la teoría y la metodología de List eran fuertemente nacionalistas e históricas. Proponía una teoría de las etapas del desarrollo económico, argumentando que la economía clásica no reconocía ni reflejaba adecuadamente la diversidad de condiciones existentes en diferentes países, particularmente en Alemania. Según Liszt, el libre cambio que desplaza la población a la industria interior es indeseable. Valoraba más el poder de producir riqueza que la riqueza misma, defendiendo que los recursos económicos debían ser salvaguardados para asegurar su existencia y desarrollo futuro. Este enfoque justificaba sus argumentos proteccionistas, apoyando la idea de proteger la industria nacional en sus etapas críticas de desarrollo. Algunos de los socialistas utópicos: Owen, Fourier y Proudhon. Introducción al socialismo utópico. Se distingue de la economía clásica por su enfoque crítico hacia el capitalismo, al que consideran irracional, inhumano e injusto. Los socialistas utópicos rechazaban la idea de laissez-faire y la doctrina de la armonía de intereses, proponiendo en su lugar una reorganización radical de la sociedad basada en la cooperación y la justicia social. Eran optimistas respecto a la perfectibilidad humana y creían que en un entorno social adecuadamente construido podría mejorar la condición humana. Robert Owen. Experimento social y críticas. Proveniente de una familia humilde, alcanzó el éxito en la industria textil. Observó cambios sociales y económicos provocados por la industrialización y cuestionó la necesidad de que el sufrimiento de los trabajadores fuese una condición para la acumulación de riqueza. Propuestas de reforma. Implementó varias reformas en su fábrica en New Lamarck, mejorando las condiciones laborales y demostrando que era posible tener una industria exitosa sin explotar a los trabajadores. Promovió la educación y mejores condiciones de vida para sus empleados. Charles Fourier. Crítica al capitalismo y propuesta de falansterios. Veía el capitalismo como un sistema caótico y propuso la creación de comunidades autosuficientes llamadas falansterios. Estas comunidades estarían organizadas para maximizar la cooperación y eliminar los conflictos de intereses individuales. Visión de la sociedad ideal. Fourier creía que una sociedad bien organizada podría satisfacer las necesidades y deseos de todos sus miembros, promoviendo la armonía social y la satisfacción personal. Pierre-Joseph Proudhon. Crítica a la propiedad privada. Es conocido por su declaración «La propiedad es un robo». Criticaba la concentración de la propiedad y el capital y proponía un sistema mutualista donde los intercambios fueran justos y equitativos. Visión del anarquismo. Proudhon abogaba por la abolición del Estado y la creación de una sociedad basada en contratos voluntarios y asociaciones libres. Creía en la gestión directa por parte de los trabajadores y en la descentralización del poder. Mi nombre es Milena Maley Villamayor Escobar y le voy a estar hablando de la Escuela Histórica Alemana. La Escuela Histórica Alemana, surgida en el siglo XIX, representó una respuesta innovadora a las limitaciones percibidas en la teoría económica tradicional. Sus principales exponentes, como Friedrich List, Wilhelm Rosser y Gustav Schmuller, abogaron por un enfoque evolucionista y conceptualizaban el estudio de la economía, en contraposición al enfoque deductivo de la economía clásica. La escuela
histórica alemana promovió el uso de los métodos históricos e inductivos para comprender los fenómenos económicos y sociales. Este enfoque multidisciplinario que integraba la economía con la historia, la sociología y otras disciplinas permitió una comprensión más completa y rica de la realidad económica. El legado de Witzel Rocher destaca su énfasis en las instituciones como factores determinantes del comportamiento económico. Rocher fue un pionero en la integración de la historia y la economía, lo que enriqueció nuestra comprensión de los fenómenos económicos al considerar su contexto histórico y social. Por otro lado, Gustav Schmuller desafió la teoría económica establecida con un enfoque radical que sigue siendo relevante hoy en día. Schmuller abogó por un análisis más completo y conceptualizado de la economía, basado en métodos históricos e inductivos. Su enfrentamiento con los economistas tradicionales, que culminó en la batalla de los métodos, marcó un hito en el desarrollo del pensamiento económico y continúa inspirando reflexiones y debates en el campo económico. Además, Friedrich fue un firme defensor del nacionalismo económico y abogó por políticas proteccionistas para promover el desarrollo industrial de Alemania. Su teoría del desarrollo económico en etapas influyó en la industrialización del país. Werner Sombart, por su parte, destacó su enfoque en la historia económica y social, así como por su crítica al capitalismo. Su trabajo contribuyó al enriquecimiento del pensamiento sociológico y económico de su época. En conjunto, estos pensadores dejaron un legado duradero en el análisis económico y social, promoviendo enfoques más completos y contextuales en la disciplina. La crítica socialista. La crítica al socialismo se refiere a una crítica a los modelos socialistas de organización económica, eficiencia y factibilidad, así como las implicaciones políticas y sociales de dicho sistema. Algunos críticos consideran que el socialismo es un concepto puramente teórico que debe ser criticado por razones teóricas. Otros sostienen que existen ciertos ejemplos históricos, lo que permite criticar por motivos prácticos. Algunos críticos del socialismo argumentan que la participación en los ingresos reduce los incentivos individuales al trabajo. Los ingresos deben ser individualizados tanto como sea posible. Milton Friedman, economista, argumentó que el socialismo, que definió como propiedad estatal sobre los medios de producción, impide el progreso tecnológico debido a la competencia sofocada. El filósofo Friedrich Hayek argumentó que el camino hacia el socialismo lleva a la sociedad al totalitarismo. Karl Marx y el socialismo científico. Lo que se encuentra en el pensamiento maduro de Marx es una teoría de los procesos históricos basados en las fuerzas económicas y materiales y que culmina en el cambio económico y social del orden existente. En contraste con la notable especialización intelectual de los últimos tiempos, el pensamiento de Marx abarcaba la filosofía, la historia y la economía. Como filósofo e historiador estaba saturado de la tradición alemana, aunque no formaba parte de ella. Como economista estaba igualmente saturado de la tradición clásica británica, aunque tampoco formaba parte de ella. Primeros escritos de Marx sobre la producción capitalista. Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Poco después de haberse trasladado a París en 1843, Marx empezó un estudio crítico de la economía política. En 1844 completó varios manuscritos que aparentemente estaban pensados para construir una parte importante de un libro. Sin embargo, el libro no se materializó nunca y los manuscritos quedaron sin publicar durante más de 80 años. Cuando en 1932 se publicó una edición completa de estos trabajos, con el título de Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, se produjo un considerable impacto entre los eruditos marxianos y alguna reinterpretación de las últimas obras de Marx. La naturaleza del capitalismo. El propósito de gran parte de lo anterior ha sido establecer que en la época en que Marx estaba preparado para escribir El Capital, tenía en su mente algunos objetivos bien definidos, objetivos que eran consistentes con su visión dialéctica de la historia. En particular, Marx tenía que demostrar cómo la forma de mercancía del cambio en el mercado lleva al conflicto de clases y a la explotación de la fuerza de trabajo. Cómo el sistema de mercancías con el tiempo no puede seguir funcionando a causa de sus contradicciones internas, porque el conflicto de clases en el capitalismo, a diferencia de los conflictos de clases en anteriores
temas económicos desembocaría al final en la toma del poder por parte de la clase anteriormente explotada, más que el gobierno de una nueva clase dominante. Marx consideraba el capitalismo como un sistema económico en que la gente vivía comprando y vendiendo cosas. Según Marx, 4 propiedades distinguen a la mercancía. Las mercancías son útiles, producidas por el trabajo humano, ofrecidas para su venta en el mercado y separables del individuo que las produce. El legado de Marx. Marx ha ejercido una profunda influencia en el siglo XX y es una prueba de la extraordinaria amplitud de su intelecto el hecho de que su influencia haya sobrepasado las fronteras de la economía. Sin embargo, incluso dentro de la disciplina económica, la influencia de Marx ha sido más allá del pequeño grupo de economistas que son marxistas en sentido estricto. Gente como Paul Schweitzer, Maurice Dobb, Paul Baran y Ernest Mandel, por citar unos pocos. Puede decirse que cualquier economista que razone a partir de la primacia de la producción para explicar las relaciones económicas ha experimentado la influencia de Marx. Yo soy Daniela Insfram, les voy a hablar sobre el marginalismo como una alternativa al clasicismo. El marginalismo surgió como una alternativa al pensamiento clásico predominante en la economía del siglo XIX, mientras que los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo se centraban en explicar los determinantes del valor basado en el coste de producción, como sería la teoría del valor trabajo. Los marginalistas propusieron un enfoque diferente, basado en la utilidad marginal. Los marginalistas se basaban en 3 teorías principalmente. Esta es la primera, que sería la teoría del valor, que dice que mientras que los clásicos creían que el valor de un bien estaba determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, los marginalistas argumentaban que el valor estaba determinado por la utilidad marginal, es decir, la utilidad adicional que una unidad adicional de un bien proporciona a un individuo. La segunda teoría es la teoría del precio. Los clásicos tendían a explicar los precios relativos en términos de costos de producción, como el trabajo y capital. En cambio, los marginalistas argumentaban que los precios relativos se determinan por la interacción de la oferta y la demanda, basada en la utilidad marginal y los costos marginales. Luego tenemos lo que sería el enfoque metodológico. Mientras que los clásicos a menudo utilizaban un enfoque deductivo y abstracto para analizar la economía, los marginalistas adoptaron un enfoque más inductivo y empírico, centrándose en el estudio del comportamiento individual y las decisiones económicas. Antes de continuar, voy a hablarles de los precursores del marginalismo. No son los que idearon la base del marginalismo, sino que dieron las bases de esa transición de lo que sería el clasicismo con Smith, Ricardo, en John Stuart Mill, a pasar a lo que serían los marginalistas, que sería otros. Acá en lo que toca sería los que sentaron esas bases. Aquí está, hablaré de Agustín Cournot. Bueno, las ideas de Cournot sobre el método de la economía política son de gran importancia para valorar su papel en el desarrollo de la teoría, ¿verdad? La contribución de Anton Agustín Cournot al marginalismo se encuentra principalmente en su obra Investigación sobre los principios matemáticos de la teoría de la riqueza, que se escrito en el año 1838, que aunque Cournot no desarrolló la teoría marginalista en su totalidad, su trabajo fue precursor de varios conceptos importantes que más tarde serían fundamentales en la teoría económica marginalista. Cournot también realizó importantes contribuciones al análisis del equilibrio de mercado y la competencia imperfecta. Propuso un modelo de oligopolio donde las empresas toman decisiones de producción con base en las expectativas de las acciones de sus rivales. Este enfoque, conocido como el duopolio de Cournot, es un precursor de los modelos de competencia imperfecta y oligopolio que posteriormente desarrollarían otros economistas. Aunque Cournot no utilizó explícitamente el concepto de utilidad marginal, su enfoque en el análisis matemático de la economía y su tratamiento de la interacción entre la oferta y la demanda sentó las bases para el desarrollo posterior del marginalismo, ¿verdad? Bueno, su trabajo contribuyó al surgimiento de las teorías marginalistas como una alternativa al pensamiento económico clásico. El trabajo de Anthony Agustín Cournot en el análisis del oligopolio y su aplicación del cálculo diferencial en economía fue fundamental para el desarrollo posterior de la teoría económica. Cournot, un matemático economista francés, es conocido por su obra que ya dije anteriormente, donde presentó por primera vez
su modelo de competencia oligopólica conocido como duopolio de Cournot. ¿Cuáles fueron las contribuciones esenciales de Cournot? El duopolio de Cournot, que sería que Cournot introdujo un modelo matemático para analizar la interacción estratégica entre dos firmas que compiten en la misma industria. En este modelo, cada firma decide cuánta cantidad de producción ofrecer al mercado, teniendo en cuenta las decisiones de su competidor y maximizando su propio beneficio. Cournot demostró que en equilibrio las firmas producirán una cantidad de producción que maximice conjuntamente el beneficio total del mercado, teniendo en cuenta las funciones de demanda y los costos de producción. También Cournot hizo una gran contribución a la economía al aplicar el cálculo diferencial. Una de las contribuciones más importantes de Cournot fue la aplicación del cálculo diferencial a la economía. Utilizó herramientas matemáticas avanzadas como el cálculo de derivadas para derivar las condiciones de maximización del beneficio de la firma a su modelo de duopolio. Esta aplicación del cálculo permitió a Cournot obtener resultados precisos y rigurosos sobre el comportamiento estratégico de las empresas en un mercado oligopólico. Otro que sentó las bases al marginalismo es Jules Dupuit. Jules Dupuit fue un ingeniero y economista francés del siglo XIX conocido por sus contribuciones a la teoría económica, en particular en el área de la teoría del bienestar. Una de sus contribuciones más importantes fue el concepto de excedente consumidor. El concepto de excedente consumidor creo que es un concepto que todos ya hemos conocido, hemos escuchado ya desde la época de que dimos en semestre de teoría económica. Dupuit fue el primer economista que presentó una discusión convincente del concepto de utilidad marginal y que lo relacionó con una curva de demanda. Utilizando al máximo su capacidad de observación y abstracción, pudo demostrar ya en 1844 que la utilidad de un individuo y un grupo de individuos obtiene un stock homogéneo de bienes se termina por el uso a que se destinan las últimas unidades del stock. Haciéndolo así, señaló claramente que la utilidad marginal de un stock de un determinado bien disminuye a medida que aumenta la cantidad. A partir de esta observación, Dupuit estableció que todo consumidor atribuye una utilidad diferente al mismo objeto según la cantidad que puede consumir. Ilustró este punto con un ejemplo práctico de una mejora tecnológica a la distribución de agua en una ciudad en su ensayo One Utility and Its Measure. Este concepto excedente del consumidor tiene importantes implicaciones en la teoría del bienestar y la evaluación de políticas económicas. Dupuit argumentaba que el bienestar de la sociedad se puede mejorar al maximizar el excedente del consumidor, es decir, al aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles para los consumidores a precios que están por debajo de su valor subjetivo. El excedente del consumidor proporciona un marco para evaluar el impacto de las políticas económicas como impuestos, subsidios, regulaciones de precios y cambios en la oferta de bienes y servicios en el bienestar de los consumidores. Luego tenemos el ejemplo que al reducir los impuestos sobre ciertos bienes o proporcionar subsidios para su producción es posible aumentar el excedente del consumidor al permitir que los consumidores adquieran más de esos bienes a precios más bajos. Luego tenemos el otro precursor, es Johann Heinrich von Thunen. Johann Heinrich von Thunen fue un economista y agricultor alemán del siglo XIX conocido por su trabajo en la teoría de la ubicación de la tierra. Su obra más influyente es El Estado aislado, Der isolierte Staat, publicada por primera vez en 1826. Von Thunen realizó una contribución fundamental al entender cómo la ubicación de la tierra afecta a la producción agrícola y los precios de los productos. Como David Ricardo, von Thunen admitía que las diferencias en el coste de producción de los productos agrícolas provienen de la utilización de tierra de diferente calidad y localización, es decir, la distancia desde un punto de venta central. Pero mientras que Ricardo se concentró en las diferencias de la fertilidad del suelo, von Thunen concentró su análisis en las diferencias de las localizaciones de la tierra. Al mismo tiempo, admitió que los productos que son pesados en relación a su valor son más difíciles de transportar que los que son menos, y que algunos productos agrícolas no pueden aguantar un periodo de transporte largo a causa de su condición de perecederos. Von Thunen también hizo como diferenciar las ciudades o la tierra en anillos. Luego, también von Thunen identificó 4 factores principales que influían en la ubicación de los cultivos de la actividad agrícola, que sería la distancia del mercado. Los cultivos con mayor valor de mercado se producirían más cerca de la ciudad para minimizar los costos de transportes. El costo de transporte de los productos perecederos o de alto valor se cultivarían más cerca de la ciudad debido a los menores costos de transporte, fertilidad del suelo. Los cultivos que requieren suelos fértiles se ubicarían más cerca de la ciudad, donde los suelos suelen ser más intensivamente cultivados y más productivos. El costo de producción, los costos de producción como los salarios y los precios del arrendamiento de la tierra también influirían en la ubicación de los cultivos. Y el último precursor es Gosse,
que aunque el trabajo de Gossen no recibió mucha atención en su época, sus ideas sentaron las bases para el desarrollo posterior de la teoría marginalista, como dije anteriormente, que fue desarrollada de manera más completa por economistas como Stanley Jevons, Karl Mergen y Leon Walras en la segunda mitad del siglo XIX. En conjunto, estos pensadores contribuyeron a la revolución marginalista en la teoría económica que transformó la manera en que se entendía el valor, los precios y el comportamiento económico. Gossen fue el que quitó la utilidad marginal o introdujo ese concepto de utilidad marginal, que se refiere a la satisfacción o utilidad adicional que un individuo obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Argumentó que la utilidad total que un individuo obtiene de un bien aumenta con cada unidad consumida, pero a un ritmo decreciente, es decir, la utilidad marginal de un bien disminuye a medida que el individuo consume más de ese bien. Este concepto es fundamental para entender cómo los individuos toman decisiones de consumo y cómo maximizan su bienestar. Otra cosa que Gossen contribuyó es la ley de utilidad decreciente. La ley de la utilidad decreciente, también conocida como la ley de Gossen, establecía que la utilidad marginal de un bien disminuye a medida que se consume más de ese bien, manteniendo constante los demás factores. En otras palabras, cuanto de un bien consume una persona, menos valor adicional obtiene de cada unidad adicional consumida. Esta ley refleja el principio de saciedad. A medida que un individuo consume más de un bien, su deseo por cada unidad adicional disminuye, lo que lleva a una disminución a la satisfacción adicional que proporciona. El ejemplo más claro es del agua. Una persona podrá comprar una cantidad de agua al precio que tenga para poder satisfacer su necesidad y tener una utilidad alta. En cambio, cuando va adquiriendo más botellas de agua, va disminuyendo esa utilidad que va obteniendo y es una curva que va decreciendo. Y eso es todo. Muchas gracias.